¿Han estado todos en paz? Bueno, oremos juntos primero. Oremos juntos. Padre nuestro santo y misericordioso, Dios vivo que nos amas tanto, creemos y te damos gracias de corazón porque nos salvaste de la destrucción eterna, porque nos hiciste tus hijos y porque nos haces vivir y nos crías dentro de esta iglesia que es tu cuerpo en medio de la gracia y la palabra que nos has dado que permanecen en esta tierra. Te damos muchas gracias porque nosotros que no éramos nada, que vivíamos lejos de Dios, nos llamaste por medio del Evangelio y nos diste la preciosa oportunidad de vivir de ahora en adelante para el Evangelio y el Señor. A nosotros que somos débiles e imperfectos, danos un corazón fiel y sincero. Añádenos también sabiduría e inteligencia para que conozcamos aún más esa gracia asombrosa que nos has dado. De manera que en el tiempo que nos queda en esta tierra, manifestemos la gloria de Dios y testifiquemos con más fuerza el Evangelio de la gracia de nuestro Salvador. Oramos con fervor para que conforme a tu voluntad nos uses a todos nosotros de manera santa. Aún en este tiempo se está anunciando el Evangelio en el centro de misión. Oramos de corazón para que el Señor, con su gracia santa, trate y ayude a cada una de las personas que participan ahí, de modo que ninguna persona vaya sin saber la salvación y para que la gloria de Dios se manifieste con mayor grandeza. Y oramos con fervor también para que la ley del Señor que hoy nos quiere hablar quede escrita en la tabla de nuestro corazón y para que se manifieste con el poder y la gloria de Dios en medio de nuestra vida. Te encomendamos desde el principio hasta el fin la comunión de hoy. Dándote gracias, hemos orado en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo, quien nos ama. Amén. Sí, gracias por la alabanza. Vamos a buscar en la Biblia, 2 de Samuel 11. Segundo de Samuel 11, desde el versículo 1. Segunda de Samuel 11, desde el versículo 1 se los leo. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él. Y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Ahora veamos también los versículos 14 y 15. 14 y 15 lo leemos juntos. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y cuando los de la ciudad salieron a pelear contra Joab, cayeron algunos de los siervos de David, y murió también Urías Heteo. Joab envió entonces a contarle a David todos los asuntos de la guerra, y después de esto, veamos también el versículo 26. Versículo 26.
Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasando el luto, David envió y trajo a su palacio, y ella fue su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Hasta aquí. En este momento se está llevando a cabo el 7º retiro de verano. Especialmente en esta misma hora se está anunciando el Evangelio. Espero que oremos juntos para ese retiro, aunque no podamos estar en ese lugar. Sí, para que en ese lugar se vea la gloria de Dios. En esta mañana, conforme lo que me dijeron, las inscripciones previas eran de 9,637 personas y las inscripciones en el lugar fueron 557 personas y las personas que ya habían participado en otros turnos fueron 2,859, lo que queda un total de 13,053 participantes. Ayer por la tarde, la cantidad de vehículos estacionados que entraron en el centro de retiros superó los 2,800. Son muchísimos, ¿no? Y en este momento también están escuchando el Evangelio. Entonces, con el mismo corazón deberíamos de estar orando. Hoy quiero hablarles de 2 cartas relacionadas con la identidad y la misión. La primera es la carta de David, que aparece en 2 de Samuel 11. Vamos a pensar juntos un momento, ¿cuántos salmos hay en total? 150, ¿no? De los 150 salmos hay cánticos de David, son 73, la mitad casi, ¿no? Pero en la Biblia hay un único lugar donde David escribió una carta con sus propias manos. Fue 2 de Samuel 11 que acabamos de leer. En el contenido de esta carta, no es una carta que manifiesta la gloria de Dios, ni que alabe a Dios, sino una carta de muerte que ordena matar. Y además, ordena matar precisamente a Urías, que había arriesgado su vida con total fidelidad para David. ¿Por qué pasó esto? Hoy vamos a checar de eso. Y después, nosotros vivimos en esta tierra como cartas de Cristo. Hoy vamos a examinar estas 2 cartas, conectándolas con la identidad de cristiano que ha recibido la salvación y con la misión de Dios. Vamos a ver esto otra vez. Veamos 2 de Samuel 11, versículo 1. En el versículo 1, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes de la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel. ¿A dónde fueron? ¿A dónde fueron? Destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. En 2 de Samuel 11 aparece el pecado de David, pero la situación en la que David cayó en este pecado era esta. Todo el ejército de Israel estaba en el momento de Amón, luchando contra los amonitas, ¿no? ¿Pero por qué sucedió esto? El trasfondo de este asunto aparece en el capítulo 10. Vamos a buscar capítulo 10. Versículo 1. Después de esto aconteció que murió el rey de los hijos de Amón, y reinó en el lugar suyo Hanún su hijo. Y dijo David:
Yo haré misericordia con Hanún, hijo de Naas, como su padre la hizo conmigo. Y envió David sus siervos para consolarlo por su padre. Mas llegados los siervos de David a la tierra de los hijos de Amón, los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Hanún su señor: ¿Te parece que por honrar a David a tu padre te ha enviado consoladores? ¿No ha enviado David a sus siervos a ti para reconocer e inspeccionar la ciudad para destruirla? Entonces Hanún tomó los siervos de David, las rapó a la mitad de la barba, les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas y los despidió. Cuando se le hizo saber esto a David, envió a encontrarles, porque ellos estaban en el extremo avergonzados. Y el rey mandó a que les dijeran: quedaos en Jericó hasta que os vuelvan a hacer la barba, y entonces volved. Pasó esto. ¿Qué significa esto? David ya era rey y estaba gobernando. Y sucedió esto durante este periodo, ¿no? El rey de los amonitas murió y ahora su hijo se convirtió en rey. Así que David, como el rey de Amón había muerto, envió una delegación de condolencia, ¿no? Envió una embajada. Pero al enviar esa embajada, ¿qué le dijeron los siervos de nuevo al rey? ¿Acaso ustedes creen que David les ha enviado esa embajada de condolencia para honrar al padre del rey? Los ha enviado para espiar. Eso fue lo que dijeron, ¿no? Y a esa embajada, que debía de tratarla con honor y con respeto, lo insultaron. ¿Qué le dijeron? ¿Qué le hicieron? Veamos de nuevo el texto. Entonces Hanún tomó a los siervos de David y les rapó la mitad de la barba. Véame por favor. En ese momento, así tenía la barba, ¿no? Se refería a la autoridad y a un hombre libre. Pero a esa barba que ya estaba crecida, ¿cuánto le cortaron? ¿Me pueden responder, por favor? ¿Cuánto? La mitad, ¿no? La barba que estaba larga, si le cortan así, pues ya si lo puede crecer otra vez, ¿no? Pero ¿cómo lo cortó? Así de así la mitad le cortaron, ¿no? ¿Sí me explico? De una parte sí, de una parte no. Otra cosa, le cortaron la ropa por la mitad hasta las nalgas y así los enviaron de vuelta. Decir que le cortaron la ropa hasta las nalgas significa que en aquella época usar esta prenda interior era algo especial. La gente común no usaba de esta manera, pero decir que le cortaron hasta las nalgas significa que le cortaron de tal forma que quedaba expuesto hasta la cadera. Escuchan esta historia asombrosa sin sorprenderse, ¿verdad? Esto fue una experiencia sumamente humillante. ¿Y quiénes la vivieron? La embajada, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos envía una embajada a nuestro país y a esas personas que debemos de tratarlos con honor. Si los humillamos, significa que queremos una guerra, ¿no? Y así comenzó la guerra. Y si vemos lo que sigue, Israel estaba ganando la guerra. Estaban ganando, pero como llegó el invierno ya no pudieron seguir combatiendo. Y ese ejército que estaba regresando a Israel es precisamente el trasfondo con el que comienza el 2 de Samuel 11. Aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. Significa que de nuevo pasó el invierno y llegó la primavera, la estación adecuada para hacer la guerra, ¿no? En ese momento David envió a Joab y a sus siervos y a todo el ejército de Israel. ¿A dónde? A destruir a los amonitas y a Rabá, su capital, ¿no? Sitiaron esa capital y así comenzó de nuevo la guerra. Pero en ese momento David
No fue al campo de batalla junto con el pueblo de Israel y su ejército. ¿Dónde estaba? Está aquí, ¿no? En el capítulo 1. Pero David se quedó en Jerusalén. Esto no lo dice en vano. Si lo examinamos con cuidado, este capítulo 11 del 2 de Samuel, vemos una imagen de David muy distinta a la de habitual. Ya lo mencioné antes. David es un hombre que a lo largo de toda su vida recibió la guía de Dios, la ayuda de Dios, la salvación de Dios, y que vivió toda su vida bajo esa gracia, siguiendo a Dios, sirviéndole desde muy cerca, alabando la gracia de Dios y exaltándolo, ¿no? ¿Verdad? Pero en 2 de Samuel 11 aparece con una imagen totalmente distinta a la que conocemos bien de David. Pero deben escuchar con atención cómo comienza esto. Comienza precisamente con no estar en el lugar donde debe estar. Si David hubiera estado en el campo de batalla, ese pecado tan avergonzoso de David nunca hubiera ocurrido. Podemos pensar más o menos a qué edad de la vida de David sucedió lo que se relata en 2 de Samuel 11. Vamos a pensar, busquemos 2 de Samuel 5. Segunda de Samuel 5, versículo 4. Leemos juntos. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. ¿A qué edad se convirtió David en el rey? A los 30 años, ¿no? ¿Y por cuántos años reinó? Por 40 años. Entonces, ¿a qué edad murió? A los 70, ¿no? Pero este David, que se hizo rey a los 30 años y gobernó a Israel durante 40 años, seguía teniendo cada vez más éxito. Veamos también en el capítulo 7. Capítulo 7. Versículo 8. Ahora pues dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel, y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. ¿Quién dijo esto? Dios se lo dijo a David, ¿no? Dios fue quien exaltó a David y Dios fue quien hizo el nombre de David en un nombre honorable, ¿no? Pero ¿cómo actúa Dios? Aquí dice, he destruido a todos tus enemigos delante de ti. Vivió con esta promesa, que Dios estaría con él donde quiera que fuera. Después de que David se hizo rey, siguió conquistando las naciones vecinas, ¿no? Siguió haciendo guerras, y en todos los lugares que iba, Dios le daba victoria. Veamos el capítulo 8, versículo 6. Puso también guarnición David en Siria de Damasco, y los sirios fueron siervos de David y le pagaron tributo. Leemos juntos lo demás, y Jehová dio la victoria a David en todo lo que emprendía. ¿Quién dio la victoria? Dios, ¿no? Dios seguía derramando esta gracia tan asombrosa sobre David. Vivió en medio de esa gracia. ¿En medio de qué? En medio de la gracia. Vamos a ver el versículo 14. Versículo 13. David también derrotó a 18,000 sirios en la valle de Sal y ganó fama. Puso también guarnición en Edom y todos los edomitas fueron siervos de David. También leemos lo demás juntos. Y salvó Jehová a David por donde quiera que iba.
Dios seguía dándole victoria. Pero en medio de esta situación que seguía ganando, esta situación que se repetía, ganar se había hecho ya algo diario. A nosotros nos pasa igual, también es gracia haber recibido la salvación y después de recibirla vivimos en medio de esa asombrosa gracia que Dios nos añade cada día. Pero cuando esa gracia tan asombrosa que Dios nos ha dado comienza a sentirse como un derecho que merecemos, entonces la imagen de David de 2 de Samuel 11 puede llegar a ser el mío. Cuando comenzamos a considerar la gracia de Dios como un derecho que merecemos, entonces, ¿qué es lo primero que sucede? No estamos en el lugar donde debemos estar. Nos olvidamos de Dios. Si olvidamos a Dios, olvidamos también la misión que nos ha encomendado y olvidamos qué clase de persona soy, qué debo hacer y cómo debo vivir delante de Dios y cuál es la misión que Dios me ha dado. Eso es la imagen de David en 2 de Samuel 11. En el momento que David cometió ese pecado en 2 de Samuel 11, es generalmente unos 20 años después de haberse convertido en rey, alrededor de los 50 años, ¿no? Fue un pecado fatal. No fue en la juventud. Fue un pecado cometido justamente cuando experimentaba la victoria en todo lugar que iba y cuando seguía experimentando esto, fue cuando cometió este pecado. ¿Pero con qué comienza esto? Olvidándose de Dios. Voy a explicarles un poco más de este capítulo 11 de 2 de Samuel. Aquí vemos que hay 3 cosas en particular que deben manifestarse en la vida de una persona que verdaderamente sirve a Dios y lo sigue de cerca. 3 cosas que no aparecen aquí. No hay ninguna muestra de buscar a Dios, tampoco ni una muestra de presentar atención a la palabra de Dios, ni hay ninguna muestra de orar delante de Dios. Busquemos Deuteronomio 8, ¿por qué sucedió esto? Deuteronomio 8, versículo 11. Deuteronomios 8, versículo 11. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir tus mandamientos, tus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas cosas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumentarán y la plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tuvieres se aumente. Leemos juntos el versículo 14 y se enorgullecerá tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Moisés, que está diciendo de nuevo esta palabra al pueblo de Israel 2 meses antes de que entraran a la tierra de Canaán, recordándoles otra vez cómo es la palabra de Dios, cómo es la ley de Dios y cómo la gracia de Dios está en nosotros ahora. Pero aquí, en el versículo 14, en la palabra que leímos juntos, ¿qué pasará Jehová mi Dios? Y te olvides, dice, ¿no? El comienzo de todos los problemas empieza aquí. No olvidemos de Dios. ¿Pero por qué? Más arriba vemos que comer hasta saciarte, dice, construir una casa, la gracia que disfrutamos en la vida diaria, en realidad la gracia de Dios nos da siempre, lo que Dios nos da siempre es mayor de lo que pensamos. ¿No es así? Vivimos en medio de esa gracia abundante, pero cuando nos olvidamos de Dios, ¿qué desaparece? La gratitud.
Y también se pierde nuestra propia identidad. ¿Quién soy yo delante de Dios? Y la misión que se nos ha confiado también se convierte en algo que se tiene, pero uno se va a ver viviendo sin relación con la voluntad de Dios. Ese comienzo empieza precisamente por olvidarse de Dios. ¿Pero qué dice la Biblia? Veamos otra vez el versículo 14. ¿Y qué hará mi corazón? Se enorgullecerá. ¿Acaso estamos exigiendo a Dios como si la gracia que Él nos ha dado es algo que merecemos disfrutar? ¿Algo que Dios nos debe dar por derecho? ¿Estamos pensando que es algo que merecemos disfrutar por derecho? No, vivimos por gracia. Volvamos a 2 de Samuel 11. Aquí vemos cómo David, que se había olvidado de Dios, comienza a usar mal las gracias tan asombrosas que Dios le había dado. Lo primero, como mencioné antes, que está en el versículo 1, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él sus siervos y a todo Israel. Todo ejército salió completo, pero él era el único que no estaba ahí. Destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Lo primero, este corazón de David hace saber que se olvida David. Nos hace saber que David no sabe quién es él. Primero podemos ver que David no estaba en donde él debía. Es muy importante. Existe un lugar donde debemos estar. El cristiano tiene un lugar donde debe estar, un lugar que debe guardar. Eso no se puede negociar ni ceder. Es el lugar donde se predica el Evangelio y el lugar donde se manifiesta la obra de Dios. Ese es mi lugar. Debo estar en ese lugar. Ese lugar es un lugar del que uno huye porque es difícil. Aunque sea difícil, hay que resistir y guardar ese lugar. Lo primero que David usó mal, lo que aprovechó de manera equivocada, fue el problema de la ubicación. Y el segundo aparece en el versículo 2. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. El segundo lugar podemos ver que estaba usando el tiempo que Dios le había dado, ¿verdad? Miren esto, ¿a qué hora se levantó? Al caer la tarde. ¿Cómo llamamos algo que se usa solo una vez y se descarta? Desechable, ¿no? ¿Qué es lo más caro? Es más caro que el oro, la hora, el tiempo. No se puede recargar ni se puede comprar. El tiempo que Dios me da es gracia que Dios me ha dado. Y aún más, después de recibir la salvación, esta vida nuestra que vivimos por el Evangelio, para el Señor, para la Iglesia, para Cristo, ese tiempo, esto, es una bendición tan grande. Es un regalo tan asombroso de Dios. Pero esto, ¿cómo lo hizo? Este tiempo que Dios le dio a David, lo usó mal. También, vamos a ver un poco más el versículo 2. Se levantó David de su lecho y se paseaba sobre su terrado de la casa real, y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Esto lo vio por casualidad. Pero, aunque esto lo haya visto, no lo debe de seguir al siguiente paso, ¿no?
¿Qué hizo David después? Envió a alguien. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Así que ahora también averiguó quién era. En el versículo 3 aparece lo que usó de la manera equivocada. ¿Qué usó mal? El poder. El poder que Dios le dio. El poder que Dios le dio el rey de Israel, que lo estableció Dios. Vamos a agarrar esta parte y vamos a ver Deuteronomio 17. Deuteronomio 17, versículo 14. Deuteronomio 17:14, cuando hubiere entrado en la tierra que Jehová mi Dios me da, y la poseyere y habitare en ella, y si dijere: pondremos también nosotros rey sobre nosotros, como todas las naciones que están a nuestro alrededor. Leamos juntos el versículo 15. Sin duda pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. ¿Hasta ahí? Muy bien. Si vemos aquí, cuando el pueblo de Israel pida un rey y quiera que se le establezca uno, fue Dios mismo quien decidió esto, ¿no? Así que cuando establezca un rey, cuando se pida que se establezca un rey, aquí dice: ¿qué clase de persona deberá ser puesta como rey? Aquí está en el versículo 15. Sin duda, ¿a quién? Al que Jehová mi Dios escogiere, lo pondrás por rey sobre ti. Aquí, llegar a ser rey de Israel no es alguien que elige el pueblo. ¿Quién lo establece? ¿Quién lo escoge? Dios. La autoridad del rey de Israel y el poder que se le otorga al rey, ¿de quién proviene? De Dios. ¿Qué nos está diciendo esto? Que el rey de Israel es una persona que delante del pueblo debe exaltar a Dios y manifestar la gloria de Dios y mostrar el ejemplo de servir a Dios. Pero ahora David, en tiempos normales así hacía, pero en 2 de Samuel 11 él actúa de otra manera. Volvamos otra vez a 2 de Samuel 11, versículo 3. David envió a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Pensemos en esto. ¿Pueden verme, por favor? Pongámonos ahora en el lugar de David. Como es rey, envió a uno de sus siervos a averiguar quién es esa mujer, ¿no? Por eso fue. Pero si no fuera rey, no estoy hablando ahora si un puesto es alto o no. Solo es un ejemplo. Supongamos que David hubiera sido un portero. Si era alguien de la limpieza o mandados, si no hubiera tenido el poder real y le hubiera pedido a otra persona que averiguara quién era esa mujer, entonces esa persona le hubiera hecho caso, le diría: oye, ¿qué te pasa? ¿Qué quieres hacer tú? ¿No hubiera dicho eso? Está usando de manera equivocada, para su propia lujuria, para su propia carne, la autoridad y el poder que Dios le dio. Y hay algo todavía más impactante. Lo averiguó, y aquel siervo, ¿qué culpa tenía? Cuando el rey lo ordena, no puede desobedecer, ¿no? Fue y lo averiguó y volvió, y resultó que era la esposa de Urías. ¿Quién era Urías? No vamos a buscar.
pero dice, los 37 guerreros especiales que arriesgaban su vida por David y por el reino de David, y cuyos nombres quedaron registrados por separado. Y el último de esa lista es precisamente Urías. ¿Qué clase de persona era? Era quien había sido completamente fiel a David. No puede ser que esta mujer sea la esposa de Urías. Esto no debería ser así. ¿Quién era ella? Era la esposa del siervo que era fiel. ¿Pero qué hizo David? Veamos el versículo 4. David envió mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó en su inmundicia y se volvió a su casa. Si se hubiera detenido en solo averiguar quién era, pero lamentablemente no fue así. El corazón enterrado de David, que se había olvidado de Dios y que seguía olvidándolo, terminó manifestándose en un pecado que fue avanzando y creciendo cada vez más. Al final tuvo relaciones con ella y cometió el pecado, pero no terminó ahí. Versículo 5, y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. Ahora es un problema grave, ¿no? Y por eso, después llamó a este general Urías. Lo envió a su casa. ¿Pero fue este Urías a su casa? No. Él era sumamente íntegro. El rey estaba pasando dificultades en el campo de batalla, así que le dijo que fuera a descansar un poco a su casa, pero él no fue. Mis soldados están ahora mismo aquí. Miren esto en el versículo 11. ¿Qué clase de corazón tenía Urías? Eso aparece en el versículo 11. Versículo 11. Y Urías respondió a David, el arca de Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer? Por vida tuya y por la vida de tu alma, que yo haré tal cosa. Así responde, ¿no? ¿Pero con qué empieza? Con el arca de pacto. El arca de pacto de Dios está ahí. Este hombre parece que tenía su corazón en Dios, ¿no? Y ahora todo el ejército de Israel está ahí luchando en la guerra. Yo no puedo ir en la casa cómodamente. Urías desde su primera aparición apareció con fidelidad y hasta el final su vida terminó con esa misma fidelidad. Pero pensemos esto, David intentó ocultar su pecado, pero no lo logró, ¿verdad? No se podía esconder. Entonces, David escribe una carta espantosa, ¿no? Más abajo en el versículo 14. Venida la mañana, David escribió a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, y escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y muera. David escribió esta carta, pero ¿cuál era el contenido de esa carta? Ya se lo leí, ¿no? ¿Cuál era el contenido? Ordenaba que a este hombre fiel Urías lo mataran a golpes. Versículo 14, vamos a ver otra vez. Lo leímos muchas veces. Yo lo leí muchas veces y me dolió mucho. Veamos otra vez. Venida la mañana, David escribió una carta. ¿En la mano de quién? En la mano de Urías, que ordenaba que matara a Urías.
Y esa carta se lo envió a Joab. Pero ¿en la mano de quién la puso para enviarla a Joab? En la mano de Urías, ¿no? Si Urías hubiera sabido esto, ¿qué hubiera pasado? El contenido de esa carta era para matarlo. Y él mismo lleva en la mano, ¿no? Esa carta. ¿Y quién lo ordenó? David. Esto es muy distinto a la imagen de David que nosotros conocemos, ¿no? Busquemos ahora 1 de Samuel 24. Esto sucedió cuando David, perseguido por Saúl, vivía en el desierto. 1 de Samuel 24. Primera de Samuel 24. Veamos desde el versículo 1. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: He aquí David está en el desierto de Engadí. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres, por las cumbres de los peñascos de los cabras monteses. Y cuando llegó en un redil de las ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Y los hombres de David le dijeron: He aquí el día de que te dijo Jehová: He aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Hoy es ese día. Y David se levantó. ¿Y qué es lo único que cortó de Saúl? Cortó calladamente la orilla de su manto, ¿no? Fíjense un momento de esto. Ahora se encuentra escondido en el desierto de Engadí, ¿no? Y David huyó de Saúl durante 10 años. Si vemos en la Biblia, huyó continuamente por 15 lugares distintos en el desierto durante 10 años. Y lo que se relata aquí es la 11ª vez que huyó. Y aquí vemos que en este momento estaba escondido en esa cueva, y precisamente Saúl entró en esa misma cueva donde David y sus hombres estaban. Los hombres que estaban con David dijeron: esto es una oportunidad. Pero David no lo hizo así, y solo cortó la orilla de su manto, ¿no? En el versículo 5, después de haber cortado la orilla de la manto de Saúl, ¿qué pasó? Ni le cortó una parte de su piel, ¿no? Fue una orilla del manto, ¿no? Dice: se turbó en el corazón de David a causa de haber cortado la orilla del manto. Leemos juntos el versículo 6. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, y que yo extienda mi mano contra él, porque él es ungido de Jehová. Esa persona, ¿qué hace en 2 de Samuel 11? A ese hombre fiel, para cubrir su pecado, lo manda a matar, ¿no? Muestra esta crueldad. ¿Por qué? Porque se había olvidado de Dios. Por eso, perdió también el discernimiento, y también desapareció la inteligencia y la sabiduría que Dios le daba. A nosotros también nos puede pasar. A David le pasó, ¿no? La Biblia dice que Dios evaluó a Dios diciendo que, salvo el asunto de Betsabé, la esposa de Urías heteo, David fue íntegro delante de Dios, y que cumplió todo lo que Dios le mandó. Así lo evalúa. A ese mismo David está haciendo eso. Y David, si volvemos otra vez a 2 de Samuel 11, envía esta carta en la mano del mismo Urías.
Sí, se volvió cruel. A esa persona que verdaderamente arriesgaba su vida y le era fiel. De verdad, ¿por qué llegó a ser así? Veamos otra vez Hebreos 3. Hebreos 3. Aquí en Hebreos 3. No endurezcáis vuestros corazones, no endurezcáis a vuestros corazones. Esto se repite. Leamos el versículo 13. Vamos a leerlo juntos. Antes, exhortaos a los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, hoy para ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Pero, para no endurecernos así, debemos escuchar la palabra de Dios, buscar la voluntad de Dios y vivir delante de Dios. Y para no tener un corazón así de endurecido, ¿qué debemos de hacer? El secreto está en el versículo 1. Vamos a leerlo juntos. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Cuando pensamos profundamente en Jesucristo, nuestro corazón se llena de la gracia de Dios y vamos a agradecer. Pero ¿qué pasó aquí? Se olvidó de Dios, se olvidó de Jesucristo. Entonces también nuestro corazón puede llegar a ser así. Aquel David que se afligía tanto por solo haber cortado la orilla del manto de Saúl, ha desaparecido por completo y ahora escribe una carta de ordenamiento para matar a Joab. Y vamos a volver otra vez al 2 de Samuel 11, todavía no termina ahí. La imagen de este pecado de David, de esta transgresión después de esta carta, finalmente Urías se la entrega a Joab. Joab solamente hizo lo que David le ordenó. Ese día, junto con otras personas, Urías también murió. 2 de Samuel 11:26. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido, y pasando el luto, David envió y la trajo a su palacio, y ella fue su mujer y le dio a luz un hijo. ¿Qué le pareció a Jehová lo que Dios le había hecho? Dios lo ve todo, ¿no? ¿Qué está haciendo David? Si vemos esto, sin conocer el contenido de la carta, sin conocer los pecados de David, viendo el versículo 26, el versículo 27, parece muy misericordioso. El general que había sido fiel y su esposa quedó viuda, podía parecer que David estaba mostrando la bondad por ella y por su familia, pero Dios sabe todo. ¿Qué es esto en realidad? Es hipocresía, envolver su propio pecado en bondad, ¿no? ¿Cómo es posible que alguien haga esto? Si esta es la clase de comportamiento que aparece en la vida cuando uno se olvida de Dios, y en 2 de Samuel 12, Dios reprende el pecado de David por medio del profeta Natán, ¿no? David fue en verdad una persona que se arrepintió con toda sinceridad. Creo que no hay nadie que se haya arrepentido así como David, pero hoy no vamos a examinar eso. Aquí vemos que incluso David estaba escuchando la reprensión del profeta Natán en 2 de Samuel 12. En ese momento su corazón todavía seguía enterrado.
Dios le revela su pecado tal cual es y le dice que semejante hombre ciertamente debe morir, que merece morir sin remedio. Entonces el profeta Natán le dice, tú eres ese hombre. Hasta ese momento no lo sabía. ¿Por qué? Porque aquel corazón enterrado, aquel discernimiento perdido, hizo que David viviera de esa manera delante de Dios. Después de escuchar la reprensión del profeta Natán, después de que Dios lo reprendiera por medio de él, David compuso el Salmo 51. Vamos a buscarlo. Salmo 51, aquí dice en el título, Salmo de David cuando después que se llegó a Betsabé vino a él Natán el profeta. Por medio de Natán regaña a David. Este es de Salmos. Aquí vemos en el versículo 12. Leamos juntos el versículo 12. Leemos juntos, vuélveme el gozo de tu salvación, y el espíritu noble me sustente. Como mencioné brevemente al comenzar, dije que en medio del pecado de David, en 2 de Samuel 11, faltaban precisamente esas tres cosas que deben estar presentes sin falta en la vida de alguien que sirve a Dios. Esas tres cosas dije que faltaban, ¿no? Lo dije hace unos minutos. Y de esas tres cosas, una era que no había ninguna muestra de buscar la palabra de Dios. Y tampoco aparece una cosa, ¿no? Lo que le faltaba a David cuando cometió este pecado está aquí, en el versículo 12. Vuélveme el gozo de tu salvación. Se había olvidado de aquella obra asombrosa que Dios lo salvó, que Dios verdaderamente lo salvó de manos de sus enemigos y que Dios le dio esa gracia. No tenía ese gozo. Vivía en medio de la gracia de Dios, pero se había olvidado de eso. Ahora está orando pidiendo que esto sea resucitado, restaurado, ¿verdad? Y después de esto, vuélveme el gozo de tu salvación y el espíritu noble me sustente. Esto significa que yo pueda obedecer verdaderamente tu palabra con un corazón dispuesto. Por medio de esto, ¿qué quiere hacer? Versículo 13, leemos juntos. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores que se convertirán a ti. Quiere volver a vivir una vida de testimonio a los pecadores, a las personas que están lejos de Dios, de la gracia de Dios. Y quiere enseñarles la gracia de Dios y la maravillosa guía y la ayuda de Dios. David, Dios en medio de su gracia lo exaltó y lo convirtió en un hombre honorable, ¿no? Pero cuando se olvidó de Dios y comenzó a considerar como un derecho aquella gracia asombrosa en la que él vivía, pensando que debía disfrutarla hoy y que la seguiría disfrutando hasta mañana, hasta los siguientes días. En ese momento, David terminó escribiendo una carta para matar a una persona. Ahora vemos otra carta, 2 de Corintios 3. Segunda de Corintios 3, desde el versículo 1,
Segunda de Corintios 3, desde el versículo 1, comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, o tenemos necesidad como algunos de cartas de recomendación para vosotros, o de recomendación de vosotros. Vosotros sois vuestra carta, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, carta no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Aquí vemos que el apóstol Pablo está diciendo esto a los hermanos de las iglesias de Corinto en su carta. En aquella época los falsos maestros llevaban consigo cartas de recomendación y con eso se legitimaban a ellos mismos. Pero aquí Pablo está hablando de eso. En el versículo 1 dice, ¿acaso tenemos necesidad como algunos de andar presentándoles a ustedes cartas de recomendación? O sea, ¿tengo necesidad de eso? No hace falta. Pablo no necesitaba una carta de recomendación escrita por una persona. ¿Por qué? Esto dice en el versículo 2. Vosotros sois vuestra carta. ¿Quiénes? Los hermanos de las iglesias de Corinto. El cristiano que ha recibido la salvación vive en la tierra como una carta que testifica y manifiesta a Cristo. Las almas que estaban conectadas a la muerte eterna delante de Dios y que por medio de Jesucristo nacen de nuevo y llegan a disfrutar de la vida eterna y la gloria, vivimos en esa tierra como personas que testificamos por medio de Jesucristo ese amor. ¿Quiénes? Los cristianos, nosotros. Vamos a mirarnos los unos a los otros al lado. Nosotros, yo, todos nosotros. Por eso vivimos en esta tierra, ¿no? Sí, ¿no? Así es. Pero aquí hay algo importante. El cristiano que ha recibido la salvación es una carta de Cristo enviada al mundo. Versículo 3. Ustedes son la carta manifestada por medio de nosotros. ¿De quién? No es una carta de Pablo, es la carta de Cristo. Una carta tiene quien lo envía y quien lo recibe, y la carta tiene un contenido. Ustedes son la carta de Cristo, los cristianos, los que han recibido la salvación, que viven en esta tierra como carta de Cristo. Es la identidad de Cristo. Digámoslo de otra manera, en el cristiano que ha nacido de nuevo, que ha recibido la salvación, está escrito Jesucristo. Pero aquí dice, veamos otra vez el versículo 3, vosotros sois la carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo. Está escrita por el Espíritu. Y no en tablas de piedra, sino en tablas de carne de corazón. Dios ha escrito a Jesucristo por medio del Espíritu en el interior de cada uno de nosotros. Nosotros somos quienes testificamos, proclamamos y manifestamos eso. ¿No es así? Eso es lo que somos. Se está subrayando una vez y otra vez que el cristiano que ha recibido la salvación es un mensaje vivo que testifica a Jesucristo. Así somos nosotros. Pero aquí hay algo importante. Veamos de nuevo el versículo 2. Vosotros sois nuestra carta, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres. Hace un momento vimos que la carta de David lo que envió en la mano de Urías a Joab era una carta sellada. ¿Por qué? Porque la persona que la llevaba, si lo lee, pues es un gran problema, ¿no? Porque era para ocultar el pecado. Si esa carta era cubierta, ahora la carta de Cristo es para todos. Lo deben de leer todos.
Es decir, que todas las personas al ver la vida del cristiano que ha recibido la salvación, dice, esta persona verdaderamente sirve a Dios y manifiesta a Jesucristo. Son personas reconocidas como tales. Esto es lo que significa. Y el cristiano, quien verdaderamente ha recibido la salvación, no puede ocultar la gracia asombrosa de Dios. A Jesucristo que está escrito dentro de sí por el Espíritu no lo puede ocultar. San Mateo 5. San Mateo 5, 14. Versículo 14. San Mateo 5, 14. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte, no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. ¿Qué dice? Somos la luz del mundo. La persona que ha recibido la salvación vive como luz del mundo. Aquí luz no se refiere a otra cosa. Dice que no lo debemos de tapar con una gran caja, porque se oculta la luz. Vamos a ver también el versículo 16. Vamos a leerlo juntos. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cómo llamamos una persona cuyas palabras y acciones son diferentes? Mentiroso, ¿no? El cristiano es una persona que dice la verdad. La palabra del cristiano es una palabra de vida. Nosotros éramos hijos de Satanás y éramos enemigos de Dios, pero por medio de Jesucristo, cuando escuchamos y creímos ese amor y la gracia tan asombroso que nos redimieron por completo, de una vez para siempre nuestro destino cambió. Deben escuchar bien. La identidad del cristiano se vuelve clara cuando recordamos a Dios. Cuando recordamos a Jesucristo, entonces se aclara qué clase de persona soy yo, para qué estoy viviendo. Si olvidamos esto, terminaremos viviendo según los deseos de nuestra propia carne. En este momento, en el mundo, y también en Corea, y también en las iglesias, habrá muchas personas sentados en los templos también ahora. Pero de verdad, ¿cuántos serán los salvos verdaderamente? El cristiano que ha recibido la salvación es un mensaje vivo que testifica de Jesucristo, que testifica a Jesucristo. En Gálatas 3 dice que todos los que han sido bautizados en Cristo se han vestido de Cristo. ¿Que se han vestido de qué? Vestido de Cristo. Es decir, que uno se ha vestido de algo significa que se manifiesta, ¿no? Son personas que manifiestan a Cristo y otras personas nos ven. Busquemos Salmos 73. Salmo 73. Voy a leer ahora el versículo 6. Este contenido habla sobre el malvado. Leemos juntos, por tanto, la soberbia
los envuelve como un collar, se cubren de vestido de violencia. ¿Quién es? El malvado, el collar del malvado. Es la soberbia y la ropa que viste el malvado, ¿qué es? Violencia. Pero la ropa del cristiano, ¿qué significa? Colosenses 3. Colosenses 3. Colosenses 3, 12. Por tanto, vosotros como escogidos de Dios, santos y amados, vestidos de entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, ¿y qué se ponen? ¿Qué visten? Esta es la ropa de Cristo que ha recibido la salvación. De nuevo, por tanto, vosotros como escogidos de Dios, santos y amados, vestidos de entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre y paciencia. Leamos juntos los versículos 13 y 14. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, así como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿No es este acaso el vestuario de un cristiano? Ropa significa que se muestra a los demás. ¿Entendieron? ¿Pueden responderme, por favor? Primera de Pedro 3. Primera de Pedro 3. Primera de Pedro 3, versículo 15. Primera de Pedro 3:15 leemos juntos: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, con mansedumbre y reverencia, teniendo buena conciencia. Aquí podemos ver a quienes pregunta la razón de la esperanza que hay dentro de ustedes. ¿Qué les pregunta? Otra persona lo pregunta. Aquí se les pregunta a los creyentes, a los hermanos, a las personas que han recibido la salvación. ¿Qué les pregunta? Le pregunta la razón de la esperanza que hay dentro de ustedes. ¿Cómo se ve la esperanza? Se manifiesta en la vida, se manifiesta en las acciones. Servir a Dios, creer en Dios y seguir a Jesucristo, la fe no es algo que se hace solo cuando uno quiere y se deja de hacer cuando uno no quiere, sino es la vida, es el vivir cotidiano. A quien os demande la razón de la esperanza que hay en vosotros. Pero esta persona, quien ha llegado a ser así, tiene algo que posee de manera fundamental, que es, aparece justo antes, ¿no? Santificad a Cristo como el Señor en vuestro corazón. La persona que ha llegado a ser santa, en cuyo corazón Cristo se ha convertido en el Señor, en dueño de esa persona, se va transformando así. Esto es una vida cristiana normal. Nos hemos vestido de Cristo y llegamos a parecernos al carácter de Jesucristo. Y en medio de eso, las personas que están a nuestro alrededor dicen que quizás nosotros somos algo distinto, que parece que estas personas son realmente diferentes. Yo escucho esto, especialmente en el retiro. Cuando alguien es invitado, me dicen, lo primero, hay muchísima gente. De verdad, pues hay muchas personas, ¿no? Otra cosa. Los pastores me explican bien de la Biblia
Muchas personas me dicen, y otra cosa, veo que todas las personas sonríen en esta iglesia. Dice que todas las personas se ríen. Muchos me dicen eso. Durante este retiro y durante los retiros van subiendo día a día por turnos una especie de noticias, ¿no? Y ahí se ve continuamente la imagen de nuestros hermanos y hermanas que sirven todos de corazón. Y todos están riendo. Está lloviendo, están en el sol, están en el calor inmenso. Y de verdad hace muchísimo calor. Pero aún así sonriendo. ¿Por qué? Porque en su corazón hay una alegría que Dios les ha dado. Hay un gozo. Esto es algo que yo mismo viví en este retiro. Bueno, el primer día, todos los que van llegando y con su equipaje y sus maletas pasan al lugar de inscripción, ¿no? Entonces se pone sucio, ¿no? Y especialmente en los elevadores, ¿no? Entonces yo me puse a limpiar un poco ahí porque se veía muy sucio. Ya saben que en el edificio de UNE hay 3 ascensores, ¿no? Y estaba yendo para limpiar y unas hermanas ya estaban ahí limpiando con unas sonrisas. Y les pregunté. Bueno, les dije primero, muchas gracias por su esfuerzo. Le dije, ¿ustedes son los encargados de limpieza de aquí? Y les pregunté porque no tenían la señal de que ellas eran las encargadas de ahí. Y me dicen, no, ¿por qué solo las que son servidores deben de limpiar? El lugar de retiro es nuestra casa. Así sonriendo me dijeron, nosotros somos los dueños de aquí. Hay muchísimos servicios difíciles que se nos encargan. Pero muchos hermanos con esa sonrisa y alegría toman ese servicio. Nosotros somos los que testificamos. Todo, nuestra vida, nuestra cara, nuestro carácter es lo que testifica a Dios. Vamos a ver Lucas 4. Lucas 4, versículo 43. Lucas 4:43, leemos juntos. Mas él les dijo, es necesario que también en otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. ¿Para qué vino Jesús a esta tierra? Vino a anunciar el evangelio. Y Jesús, en la cruz, redimió de una vez para siempre todos los pecados de todas las personas del mundo. Sí, nosotros somos quienes testificamos esto. Israel, la historia de Israel, es testigo de Jehová, testigo de Dios viviente, ¿verdad? Entonces nosotros los que hemos recibido la salvación, vivimos en esta tierra como testigos de Jesucristo. San Juan 20. Jesús resucitado le habla así a sus discípulos, ¿no? Versículo 21 leemos juntos. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me mandó el Padre, así también yo os envío. Nosotros también somos enviados por Jesús, así como Jesús fue enviado. Somos personas que testificamos al mundo.
Romanos 10. Romanos 10. Romanos 10, 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? Leemos juntos el versículo 15 también. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian buenas nuevas. Los que anuncian buenas nuevas de bien, las personas que han sido enviadas, somos nosotros. Nosotros vivimos en esta tierra testificando el amor y la gracia de Dios. Voy a resumir. David, para esconder y cubrir su propio pecado, escribió una carta secreta, esa carta de muerte. Hasta que llegó a eso, había estado usando mal la gracia que Dios le había dado en un lugar equivocado, usando mal el tiempo que le había permitido, ¿verdad? Y usando el poder y la fuerza de Dios para los deseos de su propia carne. Y como no se concentraba en la palabra de Dios, ni buscaba a Dios, al olvidarse de Dios, de esa manera, también desaparecieron su inteligencia y su discernimiento. Y terminó escribiendo por hipocresía con la dureza de su corazón y crueldad, una carta de muerte. Pero en verdad, en medio de la gracia de Dios, en medio de la ayuda de Dios, cuando el cristiano define con claridad su propia identidad y vive así, ¿cuándo pasa eso? Cuando escucha la palabra, cuando quiere obedecer la palabra de Dios. Y verdaderamente con gratitud, viviendo en medio de esa gracia asombrosa que nos ha dado, en medio de esa guía y la ayuda de Dios, nuestro cristiano vivirá en esa tierra como la carta de Cristo testificando a Jesucristo. Esa persona estará en el lugar donde debe estar y usará con sabiduría el tiempo de hoy que Dios le ha dado para manifestar la gloria de Dios. Y usará la fuerza de Dios que Dios le ha permitido para servir de manera manifestante la gloria de Dios. También en evangelizar y también en servir. ¿No es así? Esto es normal. Y viviendo conforme a la palabra de Dios, obedeciendo esa palabra, vivirá en esta tierra como una persona que testifica por medio de el amor de Dios y la asombrosa gracia de Jesucristo. Esa persona vivirá en esta tierra sin huir el sacrificio y el esfuerzo. Esa persona debemos de ser nosotros hasta que el Señor venga. Que cada uno de nosotros podamos presentarnos bien delante del Señor. Vamos a terminar con oración. Padre Dios misericordioso, que nos amas tanto, añade a nosotros débiles e imperfectos un corazón fiel y sincero, y ayúdanos a conocer aún más la gracia asombrosa que nos has dado, para que podamos cumplir con alegría y gratitud todas las tareas que nos has confiado. Deseamos ser usados de manera aún más preciosa para que el Evangelio se anuncie y para que la gloria de Dios se manifieste. Ayúdanos a cumplir bien todo lo que nos has encomendado, hasta el día en que nos presentemos delante de ti, Señor.
y anhelamos con fervor que tú solo recibas la gloria. Actúa y ayúdanos para que todo el tiempo que queda por delante también sea un tiempo que la gracia de Dios se manifieste aún con más abundancia. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo, que siempre nos ama. Amén.